la época dorada del cine mexicano, la pantalla mostraba glamour, pero detrás, el precio de la fama se negociaba en cuartos cerrados. Era un tiempo donde los contratos no solo definían carreras, también exigían pactos que nunca se escribieron en papel. Algunas de las estrellas más deseadas firmaron acuerdos que iban mucho más allá del trabajo, entregando algo que la industria convertía en mercancía: la inocencia. Todo por millones, poder y un lugar en la historia. Columba era el símbolo de fuerza y sensualidad en el cine de oro. Pero las historias que corrían fuera del set eran más intensas que cualquier papel. Se decía que sus contratos no se cerraban en escritorios, sino en cenas privadas donde los brindis sonaban más a pacto que a celebración. Algunos productores aseguraban que su nombre se volvió intocable después de una reunión en Polanco, donde salieron más sonrisas que cláusulas escritas. Ese ascenso repentino, para muchos, tenía detrás algo que nunca llegó a los periódicos. Durante años, se repitió el rumor de un trato millonario que incluyó no solo un papel protagónico, sino un auto lujoso como regalo de bienvenida. Nadie vio pruebas, pero todos escucharon la frase que soltó un empresario en una fiesta: lo que se pacta sin testigos dura para siempre. Desde entonces, la leyenda acompañó a Columba más que cualquier premio. ¿Hasta dónde llegarías por asegurarte la gloria en una industria sin reglas? Amparo llegó a México cargando fama internacional, y eso la puso en el centro de miradas poderosas. Los estudios querían su imagen, pero los rumores apuntaban a que los contratos no solo exigían talento, sino confianza fuera del horario laboral. Se hablaba de reuniones discretas en mansiones privadas, donde la elegancia era el código y el silencio, la moneda más cara. En una tertulia en Las Lomas, alguien dejó escapar: no todo se firma en papel. Esa frase se volvió eco entre directores y actores, porque coincidía con lo que muchos sospechaban. La entrada a los proyectos millonarios requería más que audiciones. Jamás se confirmó nada, pero en los pasillos del cine, la historia creció como fuego entre copas y murmullos. Miroslava no solo conquistó la pantalla, se volvió un misterio que la gente no dejó de comentar. Tras su mirada intensa, se tejían historias de viajes repentinos, cenas privadas y contratos blindados, con condiciones que nadie quería leer en voz alta. Decían que su carrera no se explicaba solo con talento, sino con pactos que nacieron lejos del set. Un fotógrafo aseguró haberla visto en Acapulco junto a un productor extranjero, en una escena que nada tenía que ver con rodajes. La frase que corrió como pólvora fue: esa playa no estaba en el guión. Nadie enseñó pruebas, pero ese comentario bastó para convertir su vida personal en el rumor más jugoso de la industria. Hasta hoy, esa duda sigue flotando en cada historia sobre su nombre. Silvia proyectaba dulzura y pureza en pantalla, pero fuera de los reflectores, la conversación era distinta. En las oficinas y camerinos se decía que sus primeros protagónicos no se ganaron solo con talento, que hubo reuniones donde las condiciones eran tan delicadas que no podían escribirse. Nadie la acusó, pero el silencio alrededor de esos contratos alimentó la duda. En una entrevista, cuando le preguntaron por los rumores, respondió con una frase que se volvió leyenda: en esta industria, lo gratis no existe. No explicó nada más. Esa respuesta corta, casi fría, fue suficiente para que los pasillos ardieran. ¿Mensaje directo? ¿Provocación calculada? Nunca lo sabremos, pero esa sonrisa perfecta siempre escondió algo más que maquillaje. Prudencia era la dama respetable del cine, una mujer que imponía jerarquía con solo entrar a un salón. Pero las cifras que movía cuando la industria estaba en crisis levantaron sospechas. ¿Cómo aseguraba papeles que muchas otras soñaban, sin tener la edad ni el perfil que pedían los estudios? Las respuestas nunca salieron a la luz, pero las habladurías crecieron. En una sobremesa de actores, alguien lanzó una frase que nadie olvidó: ella sabía negociar hasta en la mesa equivocada. Nadie aclaró si era broma o verdad, pero después de eso, los comentarios se volvieron permanentes. Prudencia jamás habló del tema, y quizá ahí estuvo su mejor estrategia. El silencio vende más que cualquier confesión. Rosa Carmina fue la figura más deslumbrante del cabaret y la pantalla. Pero tras los reflectores, las versiones que corrían eran más intensas que cualquier película. Se hablaba de productores que le ofrecían contratos millonarios con cláusulas que jamás aparecerían en los archivos oficiales. Las fiestas donde aparecía no eran simples celebraciones,
Eran negociaciones disfrazadas con música y champán. Una anécdota la persiguió durante años, la de un encuentro en un club privado donde alguien soltó la frase: "Esa mirada costó más que todo el vestuario del rodaje". Nunca se probaron esas historias, pero el rumor quedó como sombra. En aquellos años, el silencio era la mejor moneda, y Rosa lo manejó como nadie. Rosita llegó al cine con fuerza, pero su ascenso meteórico levantó comentarios que hasta hoy siguen flotando. En cafés del centro, se escuchaba que algunos contratos incluían condiciones especiales que nunca pasaban por abogados. Nadie lo confirmó, pero todos repetían los mismos nombres y lugares. En una fiesta en la colonia Roma, alguien lanzó la frase que se volvió chisme eterno: "Ese protagónico se ganó en la mesa, no en el casting". Rosita jamás respondió a esos rumores. Su silencio fue más poderoso que cualquier desmentido, y en la industria se entendía una cosa: cuando callas, alimentas la leyenda. Ana Luisa fue pionera en escenas atrevidas, y eso la colocó en la mira desde el primer día. Pero según se decía, su paso a papeles protagónicos no dependió solo de su valentía frente a la cámara. Había comentarios de escenas exclusivas donde los contratos se cerraban con copas y promesas que nunca quedaban en papel. En una entrevista de archivo, cuando le preguntaron cómo logró sostener su carrera en un mundo dominado por hombres, soltó la frase: "Aprendí que en esta industria nadie regala nada". No dijo más, pero esas palabras encendieron teorías que hasta hoy se repiten en corrillos del cine. Irma fue una de las actrices más queridas del público, pero eso no la libró de los rumores. Algunos aseguraban que antes de consolidarse en pantalla, hubo acuerdos fuera del set que garantizaban más que simples apariciones. Los que vivieron esa época juraban que las reuniones privadas eran el verdadero casting. Una frase se convirtió en la comidilla de la industria: "Lo que firmó no estaba escrito". Palabras dichas por un asistente que terminó despedido a la semana. ¿Exageración o verdad incómoda? Irma jamás respondió. Y quizás ahí estuvo su fuerza. Cuando no explicas, dejas que el mito haga su trabajo. Evangelina tenía una imagen limpia, casi intocable, pero los rumores la siguieron como sombra. Había quienes aseguraban que sus contratos con productoras extranjeras venían con condiciones que no se mencionaban en ruedas de prensa. Un secreto que se mantenía entre pocos, pero que siempre se comentaba en fiestas privadas. Un fotógrafo aseguró haberla visto salir de un hotel en compañía de un empresario español, justo antes de firmar su mayor contrato. Nunca mostró pruebas, pero soltó una frase que incendió los pasillos: "Ese papel costó más que talento". Jamás se comprobó nada, pero el rumor sobrevivió a todos los desmentidos. Fanny Schiller siempre fue vista como la gran dama del teatro y el cine, pero los comentarios de pasillo decían otra cosa. Aseguraban que su posición privilegiada no solo dependía del talento, sino de acuerdos privados que nunca llegaron al papel. La versión más repetida hablaba de reuniones discretas en salones exclusivos donde se cerraban tratos sin testigos ni cámaras. En una comida del gremio, alguien lanzó la frase que la persiguió por décadas: "Ella nunca firmó sin asegurarse algo más que el papel". Nadie se atrevió a preguntarle directamente, y Fanny nunca dio explicaciones. Tal vez porque sabía que el silencio a veces protege más que cualquier contrato. Mimi fue la primera gran productora mexicana, pero antes de eso, su paso como actriz estuvo lleno de rumores que no se borraron ni con su prestigio posterior. Algunos afirmaban que consiguió inversionistas gracias a reuniones donde el guión era lo de menos. Un historiador soltó en una conferencia: "Ella no solo cambió el cine, cambió las reglas, a su manera". Esa frase alimentó la sospecha de que Mimi entendió muy pronto algo que otras tardaron años en aprender: el verdadero poder no se negocia en público. Rebeca era la mujer elegante, sofisticada, siempre rodeada de lujo. Pero tras esa imagen, corrían historias de escenas con empresarios extranjeros donde los acuerdos no eran precisamente artísticos. En esos encuentros se decidían papeles, giras y contratos millonarios, según se comentaba en voz baja. Un productor confesó en privado: "Ella sabía cómo jugar y siempre ganaba". Nadie lo desmintió, pero tampoco se atrevió a confirmarlo. Lo único cierto es que Rebeca pasó de papeles secundarios a protagónicos sin escalas, y eso siempre levantó sospechas. Alma Delia fue una de las actrices más jóvenes en lograr roles importantes,
y eso desató rumores inmediatos. Decían que detrás de su ascenso había compromisos que no se comentaban en entrevistas ni ruedas de prensa. Las reuniones privadas eran, supuestamente, la verdadera prueba para quedarse con un papel. Una maquillista comentó que escuchó una frase inquietante en pleno rodaje: "Ella ya pagó su entrada a este juego". La frase se convirtió en leyenda urbana del cine mexicano, y aunque Alma Delia nunca respondió, el mito siguió creciendo con el tiempo. Mapita deslumbró desde su llegada, y los productores la querían en todas las portadas, pero los rumores afirmaban que sus contratos traían cláusulas especiales que no aparecían en los comunicados. Se hablaba de cenas con magnates donde se decidía más que el presupuesto de una película. En una tertulia, alguien soltó con sarcasmo: "Esa firma costó más que una mansión en Acapulco". Nadie corrigió la frase, y eso fue suficiente para que la leyenda creciera. Mapita nunca habló del tema, y tal vez por eso su historia sigue llena de sombras. Adriana Roel fue reconocida por su talento, pero quienes trabajaron cerca aseguran que sabía moverse en los terrenos donde se definía quién subía y quién caía. Las cenas privadas con productores eran más frecuentes que las pruebas de cámara, y en esas reuniones se hablaba de números y condiciones que nunca salían en la prensa. Un actor veterano comentó en confianza: "Ella no improvisaba en el set, improvisaba en la mesa antes de que existiera el guión". La frase recorrió los pasillos del cine y quedó como el rumor más insistente de su carrera. Adriana nunca lo desmintió, y quizá esa fue su jugada más inteligente. Carmen tuvo una carrera marcada por lujos en una época en la que pocas podían darse esos caprichos. Los contratos que firmaba parecían abrirle puertas imposibles, y eso levantó más de una ceja en la industria. Se comentaba que su verdadero casting ocurría lejos de las cámaras, en reuniones donde el silencio valía más que cualquier talento. Una asistente juró haber escuchado una frase que heló el ambiente: "Aquí nadie entra sin dejar algo en la mesa". Nadie volvió a hablar del tema, pero el comentario quedó flotando. Carmen nunca respondió, y tal vez por eso su nombre sigue envuelto en misterio. Katie fue la mujer que conquistó Hollywood desde México, pero su salto internacional estuvo rodeado de rumores imposibles de borrar. Se decía que antes de su gran contrato en Estados Unidos, hubo pactos privados que no tenían nada que ver con el guión. Reuniones en hoteles de lujo, viajes pagados y condiciones que nunca salieron en los periódicos. Un cronista escribió en una columna: "Firmó con tinta, y con algo más que no estaba en la hoja". Nadie se atrevió a mencionarlo en público, pero esa frase se convirtió en la sombra permanente detrás de su éxito. Katie jamás lo aclaró, y quizás ese silencio fue su mejor defensa. ¿Crees que el precio del éxito puede ser más alto que la fama misma? Estas no fueron historias inventadas para vender películas. Fueron rumores que nacieron en los pasillos más poderosos del cine mexicano, en fiestas privadas donde las reglas se escribían con dinero y silencio. Detrás de cada mirada había un precio, y detrás de cada contrato, condiciones que nunca llegaron al papel. Algunas lo negaron hasta el final, otras jamás dijeron una palabra. Pero en esta industria, el silencio siempre habla más que cualquier confesión. Lo cierto es que esas decisiones, reales o no, marcaron carreras y construyeron leyendas que seguimos recordando décadas después. Si quieres conocer más secretos, pactos y verdades incómodas que el cine de oro nunca contó, suscríbete ahora y activa la campanita. Lo que viene va a dejarte sin aliento, porque esto solo fue la punta del iceberg.